no puede poner una guarnición militar al lado de una escuela. Independientemente de si el conflicto tiene una o no razón, está prohibido internacionalmente involucrar a la población civil inocente dentro de las áreas de conflicto. Tampoco puede hacer bombardeos masivos, porque en los bombardeos masivos se van unos y se van los otros. Entonces lo que yo sugería era que se aplicara el derecho internacional humanitario. Entonces, en lugar de decir ustedes se salen de esto, no. Aquí en estas áreas no hay conflicto, no puede haber combate, no puede haber enfrentamientos, no puede haber bombardeos simple y sencillamente porque se está protegiendo una población civil inocente. Y esas no son normas extrañas. La Constitución colombiana incorporó el derecho internacional humanitario, lo sabe Daniel, como parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces de lo que se trata es de que haya un reconocimiento de las obligaciones que establecen esas normas. Pero yo fui más allá, y es la parte que a mí me parece que puede ser más interesante de recoger. Tu nombre es José Domingo. José Domingo. Y es que la Constitución del 91 estableció 3 tipos de autonomía. La autonomía de los departamentos como entes políticos, la autonomía de las afrodescendientes y las autonomías étnicas de las comunidades indígenas. Mientras no se reglamente en 19 años que lleva, ¿cuánto lleva la Constitución? 21. En 21 años que lleva la Constitución del 91, lo único que no ha sido posible reglamentar ni tocar siquiera ha sido el ordenamiento territorial, porque los departamentos no se dejan tocar sus límites ni los parlamentarios dejan que les hablen de eso. Entonces dejen ese tema del ordenamiento a un lado, el ordenamiento, digamos, territorial propiamente dicho, y por qué no se hace el esfuerzo de hacer una ley de ordenamiento territorial cultural para delimitar el tema de los indígenas con sus competencias, con sus limitaciones, en qué sitios la Guardia Indígena puede entrar a operar, cómo sería su coordinación con la policía o con el ejército, porque mientras que no se haga una delimitación legal, aquí se sabe que hay los resguardos donde hay los tipos que ocasionan problemas y golpe trancan una carretera. No, de lo que hay que hacer es darle a eso una entidad jurídica y tratar de poner eso en una ley que tendría que ser de alguna manera el resultado de este diálogo, ¿no? Pero esa es la esperanza, señores presidentes, es la esperanza, y creo que nos planteo de manera general. Hay mucho tema, pero mañana va a estar versando sobre 3 elementos. La primera, diríamos, en la posibilidad de inmediato pensar en una especie de, como le llaman, una comisión especializada, que tendría la Corte, que tendría el sistema jurídico, junto al sistema jurídico indígena, que sea capaz, diríamos, de encontrar, como usted dice, en nuestros 20 años el Congreso no está interesado, de establecer el vínculo, la relación del sistema jurídico indígena y el sistema jurídico nacional. Y así en todos los temas. Se sabe muy bien que ahí el ordenamiento, diríamos, incluido una vieja norma, más de 100 años, la ley 89 de 1890, que hace parte, diríamos, de este bloque constitucional, además el convenio 169, la declaración última y la sentencia. Es decir, sentimos nosotros que no estamos actuando por fuera del ordenamiento jurídico nacional. De acuerdo. Estamos actuando, exigiendo y caminando sobre el ordenamiento jurídico nacional. Y la ley les daría las competencias legales para hacerlo, no sería simplemente, mire, en este caso sí lo puede juzgar la justicia indígena, en este no. Es un poco como el fuero militar. Sí. No, estos son nuestros límites y estos son nuestros derechos, y hasta aquí viene la jurisdicción indígena y hasta aquí llega la jurisdicción civil. Eso habría que delimitarlo por ley. Sí, señor. Y por eso Nosotros sí tenemos una especie de temor, y se la cuento. Una cosa fue, diríamos, la participación en la Asamblea Nacional Constituyente,
donde se plasmaron los derechos, diríamos, un nuevo pacto por el país, y yo estaba, bueno, tendría 32 años. Yo respiré profundo, dije, ahora sí es posible, junto a Lorenzo, junto a Alfonso. Y yo pensaba que ahora sí era, diríamos, posible el ejercicio, diríamos, de nuestras libertades en términos de lo social, de lo cultural, de lo étnico, de lo administrativo. Porque en la Constitución habla de las competencias de la entidad territorial indígena. Ahí están establecidas. Sí, es cierto. Pero desafortunadamente entendemos que hoy volver a plantearnos la idea de entidad territorial indígena o el reordenamiento del país va a ser muy difícil. Pero desvincúlenlo, José Domingo. Por eso estamos el ordenamiento territorial de eso se va a demorar. Se va a demorar, no sé. Caldas no va a aceptar nunca que le quiten un pedazo. O lo cogen por el lado inicial de Urabá, que quería ser república independiente. No, pero sí, ni siquiera están preparados los afrodescendientes para ese tema, porque ellos sí que están repartidos. No tienen. Ahora, eso, por ejemplo, como una conquista de este diálogo, de decir que se constituya una comisión para formular la ley, pero tienen que decir la ley porque si no los dejan en teorías. Necesitamos un proyecto de ley que antes de 6 meses se lleve al Congreso. Exactamente, ha propuesto la idea de un decreto con fuerza de ley, pero en el que reconozcan nuestros resguardos como territorios autónomos, para que allí podamos avanzar, mantener y controlar nuestro territorio. Avancemos con el sistema, ya vienen en eso, no solamente en el Cauca, en general, con desarrollos más, otros menos, pero ahí viene el sistema de educación propio. Cuando decimos propio no quiere decir que necesitamos del conocimiento universal, ni más falta. Lo de salud, porque lo que pasa es que nos da mucha temor que los derechos fundamentales se conviertan en unos, ¿cómo se llama eso? Un servicio, una mercancía, pero además no tiene el contenido. Y en él el tema, diríamos, de el modelo económico. El modelo económico en el país se está volviendo hegemónico. Está bien el desarrollo en la industria de la caña de azúcar, pero ¿qué hacemos con el azúcar sin, digamos, las papas, sin la cebolla, digamos, sin el resto de las cosas? Es un país muy rico. Ahora queremos mantener ese modelo económico. Eso está bien, José Domingo, pero sepárenlos. Primero, a mí lo del decreto de ley, no sé, no me suena, porque un decreto de ley lo cambian pasado mañana. Tendría que ver, pero el asunto es este: en el Congreso hay condiciones para que acepte, tendría que haber un compromiso del gobierno y de su bancada para que eso salga. Ahora, el diálogo va a dar ese resultado, me imagino. El diálogo que usted propone, pues, para poder llegar a eso. Es decir, ustedes lo que sientan, dividan las cosas, las competencias. La ley de ordenamiento territorial es de competencias. Este es mi territorio, eso queda definido por la ley o por el decreto. Se reconoce que estos son los territorios indígenas y estas son las competencias, el régimen de competencias dentro de esos territorios. Eso es, digamos, a mi juicio, es como la columna vertebral. El otro tema es un poco acordar planes y proyectos de desarrollo que tengan de alguna manera en cuenta la identidad indígena, la idoneidad. Se llaman planes de vida. Casi todos los pueblos. Bueno, o planes de vida, pero eso ya son medidas administrativas, medidas económicas, eso sí va por decretos administrativos. Tendríamos que mirar, y desde luego allí vendría la primera propuesta. Digamos que sus amigos, sus cercanos en las distintas regiones del país, podamos sensibilizar al país que es necesario, diríamos, este tipo de deslines, si se puede llamar así, y avanzar sobre ese reconocimiento. Empecemos por algo, no hagamos lo general, porque si hay una cosa que los medios han difundido, y eso no es cierto, doctor Samper, Daniel, compañero. El movimiento indígena caucano nunca ha tenido en la cabeza, desde que yo recuerdo, ser nación en la paz. Eso no es cierto.
más liberal, más abierta, más democrática, más participativa. El respeto a las diferencias, que eso es la esencia de lo liberal. Pero siempre han habido contrarios, y en el Cauca, qué pena, pero da triste decirlo, 17 presidentes ha tenido el Cauca. Pero en perspectiva, diríamos, de un plan de vida, de una dignidad, pues eso no nos va a servir para nada. Y entonces cuando los indígenas se sienten por allá a la buena de Dios, pues crearon el CRIC. Inmediatamente los dueños de las grandes haciendas, incluida la iglesia, inmediatamente, claro, la primera recuperación que nosotros hicimos se la hicimos a la iglesia. Y yo era tan pendejo y que yo creía, no, les decía, compañeros, aquí no hay represión, aquí no van a judicializarnos, aquí no hay nada, porque mire lo que dice el cura en la iglesia. No, eso nos llevaron con todo, papá y mamá y hijos nos llevaron para la casa, o sea, el más represivo de todos. Sí, sobre todo es que en el Cauca es el epicentro de todo el conflicto colombiano. Por eso le propongo allá hay de todo. un gran foro en el Cauca donde pensadores se pueda hacer. Entonces yo qué digo, miren, cuando crearon para lo de la FIC, cuando crearon nuestros antepasados el CRIC, digamos los contrarios al pensamiento liberal, crearon el CRAC, la organización contraria. Y en 1982, cuando construimos en general en los pueblos la UNIC, los que pensaban distinto crearon el CONIC. Y cuando la pelea en los últimos 8 años con el presidente Uribe, que la tenía así al rojo contra nosotros, pues no tuvimos otra vuelta que caminar, quitarnos todo lo que teníamos, que es la libre movilización, que es un derecho también. Entonces se craneó, ¿cómo se llama? El ministro Fabio Valencia, la UPIC. Que además son una corriente. Pero no son todos indígenas. No. Y hay una gente que, disculpen, ¿Hay evangélicos? Es que a eso voy yo. Yo creo que eso es una empanada, mitad caballo y mitad conejo. Tienen, las bases son cristianas. Sí. Se las metieron desde acá. Así es. Porque yo sí, cuando iba a ir, vinieron muy interesados los evangélicos de que me reuniera con los indígenas. Dije, no, con la CRIC. Entonces decían, no, es que hay otra voz. No, ellos son las bases cristianas, César Castellano, toda esa gente que les alimenta, le pone bases. Sí, hay unos que son indígenas, y la señora esta que sale, pues claro, nadie le niega eso, pero por eso hacen daño. No, en mi opinión, a simple caminador de a pie, indio, ella tiene derecho de hablar, ella tiene derecho a crear su organización. Lo que no tiene derecho es a señalarnos que todos somos... Pero es que el papel de ella es ese. Claro. No se ingenuos, perdón que lo haya pensado, que ella la tiene para eso. Sí, así es. Ella la tienen para polarizar el movimiento, Claro, para sí. dividirlo, para enfrentarlo, Sí, para satanizarlo. ¿Cómo se llama? Pero yo creo, bueno, ellos de todas maneras, Bueno, ese es entonces otro punto. nuestra apuesta es que el país, Daniel, compañeros, usted, los inversionistas de buena fe de desarrollo, necesitamos la paz. Como lo está pensando la guerrilla, no es posible. Y como lo está pensando el gobierno, tampoco no es posible. Aquí hay que buscar una salida negociada al conflicto. Pero nuestra apuesta no es que solo hable guerrilla y gobierno. Nuestra apuesta es que la sociedad participe de esa negociación. La sociedad civil, La sociedad. Porque si no negocia por encima de uno. Nacional de Paz, El Consejo Nacional de el Consejo Nacional de Paz, que era para eso. Entonces nuestra apuesta es, nosotros no tenemos la verdad. Nuestra apuesta es construir rutas de paz, que sea un proceso. Que hablemos con usted empresario, que hablemos con usted iglesia, que hablemos con usted académico, que hablemos con usted con todos los sectores que hablan. La CRIC tiene gente en todo el país. El CRIC. El CRIC. Sí, la UNIC es la que... La UNIC. Okay. Recoge todo. Ese El CRIC es el del Cauca. Esa es nuestra apuesta. Incluso decirle a la insurgencia que ese no es el camino.
Y como estamos cansados de la guerra y la guerra se nos está, los combos se nos están metiendo en la casa, que ahora usted definía muy claramente que es el respeto al VIH, no los amigos. Y por eso es que ustedes ven la reacción de la gente de Cambaró, la gente de Toribío, de Miranda, No, en sacar y la otra cosa de los domingos es que 4 de cada 10 guerrilleros en el Cauca son niños. ¿Son niños? Y de esos son indios 3. O sea, ellos tienen que sacar los niños de la guerra. Exactamente. Porque es que es muy complicado uno estar asistiendo a unos conflictos en que los que matan, pase lo que pase, son los niños. Y lo grave del asunto es que el gobierno tiene lo que yo no sé si eso es a nivel nacional, pero sé que en el Catatumbo, en el Chocó y para el Cauca tiene una política que me han llamado el Plan de Consolidación Territorial. Ya tiene inversión, que es muy importante, pero tiene la dificultad que le da a la fuerza pública funciones de orden social. Es decir, van a ser brigadas militares, tienen un fondo para el proyecto de no sé qué, para no sé cuándo. Muchas de las cosas que teníamos que ir a la alcaldía, a la gobernación, hay que ir a la tercera brigada. Eso es meter más. Claro, pero ahora, ustedes pueden utilizar este diálogo para avanzar unas cosas que le interesan a la paz a nivel nacional. Por ejemplo, de una vez para descriminalizar la lucha social. Totalmente. Porque eso le interesa a usted, le interesa a los trabajadores de Ecopetrol, le interesa a los maestros, a todo el mundo le interesa eso. Entonces, eso, por ejemplo, yo aprovecharía ese espacio que se abre, digamos, con la Fiscalía. Exactamente. ¿No? Y sobre eso montar una teoría de que la lucha social no es un comportamiento criminal. Que yo prefiero, digamos, compañeros nuestros jóvenes luchando con nosotros, metidos en la Guardia Indígena, metidos en el sistema de salud, en todos los sistemas, que echando tapucos. De acuerdo. ¿Cómo así que no tengo la posibilidad de ir a protestar, digamos, pacíficamente porque soy criminalizado? Entonces eso es lo que lo lleva a la reacción que después termina. Y si de esto salen, como se puede lograr sin ningún tipo de señalamiento, eso es un triunfo de la teoría de la no criminalización de la lucha social. Entonces, el diálogo sería importante y les sugiero que inviten al fiscal que quiere ir. Van a invitar al fiscal porque está la creación de la unidad especializada para el asunto. Y nuestra lucha no vamos a descansar, vamos a seguir, porque tenemos la opinión, y yo no sé en qué artículo para ir a la Constitución, Daniel me ayuda, dice que los ciudadanos colombianos tenemos el derecho a la paz. 22. ¿Cómo no vas a decir si comió ese artículo? Pero como tenemos derecho, Sí. tenemos el deber de contribuir a la paz. Por la paz, por esa razón, la paz no es un objeto, no es una cosa de propiedad privada de una persona. Por eso les invitamos a que todo el mundo tengamos la búsqueda de las llaves de la paz. Doctor Samper, hay